leer un resumen de su semblanza. Sé que es muy difícil que se lea todo lo que ha trabajado él, sin embargo voy a tratar de hacer un resumen. ¿Se lo conectan a la El doctor José Luis Díaz se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México con una tesis dirigida por el profesor Dioniso Nieto, que fue su principal maestro. A partir de ello emprendió su carrera académica como investigador de tiempo completo, que a la fecha continúa. Él fue asociado de varios laboratorios de investigación de psiquiatría de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, a cargo del profesor Seymour Ketty. En la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, del Centro de Neurobiología, Campus Juriquilla en Querétaro. Ha sido investigador asociado de las unidades de neurociencias en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, así como profesor visitante del Programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Arizona, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Díaz se ha dedicado a la psicobiología, es decir, al estudio de las bases biológicas y cerebrales de la mente y el comportamiento. Sus estudios han abarcado la neuroquímica, la psicofarmacología, la etnofarmacología, la etología, el problema mente-cuerpo, la naturaleza de la conciencia, la ciencia cognitiva y la epistemología. Es autor de más o menos de 200 artículos científicos de revisión y de divulgación, y entre otros de 14 libros. Les voy a leer algunos títulos: Psicobiología y conducta, rutas de una indagación, La mente y el comportamiento animal, El ábaco, la lira y la rosa, Las regiones del conocimiento, La conciencia viviente, los 4 editados por el Fondo de Cultura Económica. Ha publicado varios libros, de hecho me puedo jactar de que me acaban de dar el más reciente, Registro de Sueños, digo aparte de que estoy haciendo que todos lo sepan, ¿sí? Es mío, ya me lo darán, con él me estaré. Y bueno, publicó un ensayo biográfico en gallego, otro en castellano, y además sobre un tío en particular, que era médico rural republicano, fusilado al inicio de la Guerra Civil Española. Sus aportaciones han sido en muchas áreas. Voy a leer solo las áreas y voy a enfatizar solo una área: neuroquímica, neurofarmacología, psiquiatría experimental, psicofarmacología, etnofarmacología, etología cuantitativa, primatología, biología conductual, problema mente-cuerpo, emoción, neurociencia de la ética. A últimas fechas, y bueno, es un decir, se ha dedicado a la naturaleza de la conciencia, análisis de la estructura de la conciencia y sus correlatos cerebrales, modelo procesal de la conciencia fenomenológica, métodos de primera persona, en especial análisis y modelos de texto fenomenológicos. Traté de hacerle un resumen porque si no me llevo toda su hora diciendo todas las aportaciones. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Es un honor haber sido invitado a dar esta conferencia en un posgrado en el que he estado involucrado pues casi desde sus inicios en los años 70. Estábamos conmemorando hace un momento con Sara. En los inicios yo daba un posgrado de psicobiología y psicofisiología. Dábamos clase en los cubículos, 3 o 4 alumnos y demás. Las cosas han cambiado bastante y me da muchísimo gusto esta expansión del posgrado y su proyección al futuro, como dice el título del posgrado de este simposio. El tema que voy a tratar hoy es el tema de la autoconciencia, que me ha interesado desde hace ya un tiempo, unos 10 o 15 años. Acaba de salir un artículo que es en realidad el tema que les voy a dar, está publicado aquí para quien tenga interés. Salió hace un par de semanas en Adaptive Behavior sobre la autoconciencia, un modelo de un proceso pautado de un mundo.
tema es fascinante para la psicología desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el yo? La pregunta que ya no se formula de esta manera porque es uno de los conceptos más abstractos, curiosamente, de la ciencia. Hay una serie de términos similares que se han usado a través de los tiempos y que no aclaran demasiado a qué se refieren, en términos como yo, el ser, el self en inglés, el ego psicoanalítico, el sujeto, muchas aproximaciones filosóficas y de filosofía de la mente, el alma. El tema es tan polémico que hay tendencias antiguas, por ejemplo el budismo, que afirma que no existe ninguna esencia personal. Se conoce como anatta, no hay una esencia personal en el budismo. Al contrario, René Descartes consideró que pienso luego existo, que un sujeto puede dudar de todo, menos de que está dudando, de que algo o alguien está dudando. Es decir, el cogito cartesiano es una afirmación pues, metafísica de la existencia del sujeto. Hume, por el contrario, el empirista, en una célebre autorreflexión, hace una introspección y dice que encuentra haces de percepciones en su mente, pensamientos, creencias, imágenes, etc., pero no encuentra ningún self, no encuentra ningún ser permanente. Todo es efímero, todo es pasajero. Husserl, por el contrario, un poco de acuerdo con Descartes, considera que el ser no puede ser el observador, porque es el observador mismo, no puede ser observado porque es el observador mismo. Si no, no habría forma de hacer introspección, ni habría forma de observar lo que ocurre en la propia mente. Wittgenstein, estos son ejemplos así como muy generales de posiciones al respecto, considera que nada en la escena de lo que vemos nos revela que hay un ojo mirando esa escena. Y con su característica de profundidad, pues dice que lo mismo sucede en la mente. Que hay contenidos y demás, pero nada nos indica que haya un observador, que haya algo o alguien que nos esté viendo. Sin embargo, la idea permanece. Nuestra vida fenomenológica parece que vive un mundo de algo que lo observa, y eso implicaría que existe un homúnculo, que existe un observador, que existe un sujeto dentro del cerebro, en alguna parte de nosotros, que es el que presencia lo que ocurre en nuestra mente. Y esta es lo que llama Daniel Dennett la falacia del homúnculo y el teatro cartesiano. O sea, como aparece bien en la figura, habría no solamente un contenido perceptual, sino alguien que está observando ese contenido, lo cual presenta una regresión al infinito, porque si ese es el caso, tendría que haber alguien más que está observando al observador, observando lo que se presencia en la percepción. Entonces, tanto los filósofos de la mente como Dennett, en este caso, con su idea del teatro cartesiano, y muchos neurocientíficos consideran que es necesario eliminar la noción del yo como inútil para poder establecer un estudio científico, por ejemplo, encontrar la base neurobiológica del yo. No va a encontrarse, dice Ignaz, ¿no?, uno de los neurocientíficos más destacados del momento, que tenemos que eliminar la noción del yo. Sin embargo, no es posible realmente hacerlo sin evitar, cuando menos, una noción que ha sido repetida, polémica y fundamental. ¿Hay alguna alternativa para esto? Pues sí, la alternativa es considerar al yo como la autoconciencia, es decir, un sistema de autorreferencia y de autorrepresentación que tenemos los seres humanos, y probablemente en cierta medida buena parte de los animales, quizás no tan desarrollada como veremos en esta plática, pero está enraizada profundamente en la biología. Es decir, esta capacidad, este sistema,
provee de un sentido de identidad y de continuidad de la persona a través del tiempo. Y ese es el meollo de la propuesta que les voy a hacer el día de hoy, está formado por un conjunto de funciones. No se trata nada más de una función global, sino de un conjunto de funciones que potencialmente se integran. Y esas son las siguientes. Empezando por las más básicas, las más fundamentales, las que probablemente compartimos con todos los seres vivientes, móviles. Ámbito somático. Todo ser vivo tiene un cuerpo, tiene que de alguna manera percibe y demás, es el ámbito somático, y un poco más en animales más encefalizados sucede que debe existir una imagen corporal que les permite navegar en el mundo. Esa es la segunda parte, es decir, les permite una relación directa entre su cuerpo y el nicho doméstico en el que se movilizan. El tercer punto es el sentido de agencia, la facultad de actuar, las funciones ejecutivas que vamos a ver en un momento. El cuarto es la capacidad de introspección, es decir, la capacidad de poder observar lo que ocurre en la propia mente y demás. Es un hecho de nuestra conciencia, de nuestra fenomenología. La quinta es el dominio de primera persona. Cuando los niños aprenden en algún momento a utilizar los pronombres de primera persona, yo, mi y mío, están haciendo una autorreferencia ya verbal, que no se presenta probablemente en los animales, aunque vamos a ver que existen indicios. El sexto punto es la memoria episódica. Todos tenemos una memoria de nuestro pasado, construimos de hecho con ella, con las imágenes de nuestra memoria, una autobiografía, y esto es parte de este sistema de autorreconocimiento. Pero tampoco podría existir el sistema de autorreconocimiento si no reconociéramos que los demás también lo tienen. Es decir, el yo, la ipsiedad, la autoconciencia implica la heteroconciencia, la conciencia de los otros. Dado que otros tienen conciencia, también la tengo yo. Y finalmente todo esto conduce quizás al estrato o al sistema más elaborado, que es la conciencia, la eticidad. Vamos a revisar muy brevemente cada uno de ellos. En el trabajo están un poco más desarrollados, pero empezando por el ámbito somático. Todos los seres vivos, todos los seres vivientes móviles tienen receptores en su cuerpo, receptores en los tendones, en los músculos, que le indican, que además envían sus fibras al sistema nervioso central, al cerebro, que le indican a la criatura cuál es la disposición de su cuerpo, cuáles son los movimientos que está ejecutando. Las vías están muy bien conocidas, están ahí a la derecha, ustedes las recordarán, terminan en el homúnculo sensorial, en la primera circunvolución parietal ascendente, de manera el cuerpo derecho en el lado izquierdo, el cuerpo izquierdo en el lado derecho, y también terminan en la ínsula y en otras partes del cerebro que en conjunto nos dan la posibilidad también de tener no solamente propiocepción en los músculos voluntarios, sino interocepción visceral. También hay una serie de terminales del sistema nervioso autónomo que convergen usualmente en la ínsula, en la corteza cerebral, y que nos dan una sensación directa de nuestra actividad visceral y autonómica. Pero además, no solamente está esto, sino está un tipo de percepción que no es la visual y la auditiva, que es sumamente directa de nuestro cuerpo, y es la percepción del tacto, la percepción áptica. El hecho de que podamos sentir las cosas directamente, usualmente con nuestras manos, pero con todo el cuerpo, hay terminales en toda la piel al respecto, para la percepción áptica. Se conocen muy bien las vías y demás, y las terminales también en el homúnculo sensorial. Eso nos permite directamente tener una percepción del yo. Es más, cuando nos tocamos a nosotros mismos, somos al mismo tiempo sujeto y objeto, y eso ha sido muy analizado recientemente por los filósofos de la mente como un fundamento muy fisiológico y muy sensorial de la percepción somática del propio cuerpo. Esto está en la base, digamos, de la conciencia propia, de la conciencia del yo, y la compartimos con buena parte de los animales. También está este sistema
fascinante que es la automonitorización. Cuando nosotros movemos la cabeza y los ojos, los estímulos visuales del mundo inciden sobre la retina, pero no están fijos en la retina, sino que al mover los ojos y la cabeza, pues la escena, la estimulación visual se barre en la retina constantemente, y sin embargo vemos el mundo estable. Ya Helmholtz en el siglo XIX se preguntó sobre esta capacidad de cómo es posible que veamos el mundo estable cuando los ojos se están moviendo y la imagen de la retina se está moviendo. Entonces él postuló por primera vez la posibilidad, pues, precisamente de lo que se conoce ahora como la copia eferente. O sea, no solamente la estimulación de la retina va por la vía visual hasta la corteza calcarina del lóbulo occipital, sino hay una copia eferente que pasa por el colículo superior y que de alguna manera corrige para el movimiento ocular y para que podamos ver el mundo estable, lo cual es un sistema fisiológico verdaderamente extraordinario, extraordinariamente eficiente. Y este sistema nos está también diciendo que cómo funciona y cómo se mantiene nuestro cuerpo y nuestra visión. La copia eferente entonces es parte de este ámbito semántico. Y esto nos da la razón de por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. La copia eferente, lo que nos da cosquillas no es la estimulación sensorial en las costillas, sino es el hecho de no poder predecir lo que va a pasar. Si nosotros nos estamos haciendo cosquillas a nosotros mismos, la copia eferente nos está informando de lo que va a pasar, y por lo tanto no es posible hacernos cosquillas. Las cosquillas son lo imprevisible, no la estimulación de las costillas. Seguimos con el ámbito somático. Además está el autorreconocimiento, algo que ya se presenta en los animales con esta famosa prueba de la mancha de la frente, que algunos animales pasan, pero no todos. Esto se le ocurrió a Gallup hace muchos años, en los años 70, al ver la conducta de los chimpancés ante el espejo, que pasa por una fase inicial de extrañamiento, a veces de ataque, como si fuera otro animal que están viendo en el espejo, pero después pasa por una segunda fase de acostumbramiento y por una tercera en donde hay interacción con la imagen en el espejo, lo cual sugiere que el animal puede tener algún tipo de autorreconocimiento. ¿Cómo saberlo? Pues a Gallup se le ocurrió pintarle una mancha al chimpancé en la frente, de tal manera que no la pudiera ver más que a través de su imagen en el espejo, y mide las veces que el animal ante el espejo se toca la mancha en vez de tocar el espejo. Y este tocarse la mancha en la imagen del espejo implica, según Gallup, que existe alguna forma de autorreconocimiento. Y la prueba de la mancha o de la marca en la frente la pasan unos cuantos animales de un buen desarrollo cerebral, como son varios de los simios. Curiosamente el gorila no, pero el chimpancé sí, y también el orangután, el bonobo. Se ha hecho pruebas con los delfines que son complicadas para poderlo realizar, también la pasan los elefantes, y curiosamente recientemente la pasan también algunas especies de aves, especialmente los cuervos y las urracas. Es fascinante la idea de que nada más las aves que tienen la propiedad de repetir voces, las aves que hablan, los loros, las guacamayas y las urracas, son capaces de pasar la prueba de la marca, lo cual implica que a lo mejor sí saben lo que dicen. Esta idea de la imagen corporal, de la imagen propia, es muy interesante. Os presento aquí un trabajo, bueno, una figura de un trabajo realizado sobre autorretratos de memoria. Se le pide a los sujetos que no solamente que se retraten ante el espejo, se dibujen ante el espejo, sino después que se dibujen de memoria. Y aquí aparece uno de tantos casos publicados en ahí aparece en la página donde pueden consultar esto. Y vean ustedes el original a la izquierda, el sujeto que está retratándose, en el medio está cuando se está mirando al espejo, el autorretrato ante el espejo, y en la tercera, que es curiosamente donde aparece más guapo, es cuando se está autorretratando de memoria. Entonces, esta imagen corporal que nosotros podemos dibujar de memoria es evidentemente parte de nuestro autorreconocimiento somático.
Vamos a la situación y al nicho doméstico. Evidentemente hay una relación con el medio ambiente muy fuerte de parte de todos los seres vivos. Les pongo aquí algunas de las nociones filosóficas o de filósofos, sobre todo existenciales y fenomenólogos, existencialistas y fenomenológicos, que han propuesto y han analizado con bastante detenimiento, pues en el caso de Ortega y Gasset, el hombre y la circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, decía él, lo cual es muy interesante. Heidegger, el Dasein, que está traducido como el ser ahí, pero creo que significa más estar ahí. Eduardo Nicola habla de la situación vital, Chirao del tiempo vivido, Tillich de la presencia, es decir, son nociones filosóficas de cómo se relaciona el ser humano con su entorno directo y cómo ese entorno realmente forma parte de su yo, de su autoconciencia. En la biología también ha habido intentos de hacer esto, y probablemente el primero que yo conozco es el de Umwelt, de von Exquel, los años 30, este zoólogo lituano estableció ese esquema que está ahí abajo, en donde el mundo interno a la izquierda tiene como una entrada y una salida, unas aferencias y unas eferencias, pero también el mundo externo a la derecha tiene unos sistemas como efectores de las conductas y demás de los seres humanos hacia los objetos, y también unos receptores que son los que impresionan a sus sistemas sensoriales, de tal manera que se establece una especie de asa entre el observador y el objeto del mundo, donde prácticamente se rompe la dicotomía clásica entre sujeto y objeto en la percepción. Esta misma idea fue retomada por Gibson en los años 50, que está ahí arriba, con el término de affordance, es decir, no solamente la percepción nos da información sobre los objetos del mundo, dónde y qué son, sino hay de hecho una convergencia de estas dos vías del qué y del cómo se ven del qué y del dónde se ven los objetos, y una convergencia en el lóbulo frontal que nos implica cómo podemos relacionarnos con ellos. Eso está entregado directamente en la percepción, no tenemos que pensar demasiado para que yo alcance esta botella con mis manos, es directamente está dado por la percepción. Entonces esta affordance, que es las posibilidades de interacción entre el sujeto y el objeto, también han sido destacadas. Existe además un punto de vista. La figura que aparece ahí al lado derecho fue la de un físico interesado en la percepción visual, que fue Ernest Mach a principios del siglo XX. El hombre se interesó tanto en lo que realmente percibimos antes de elaborar la imagen visual, que se dibujó a sí mismo, ahí del lado derecho, tirado en el diván, se tapó el ojo derecho y dibujó lo que ve su ojo izquierdo. Lo que ven ustedes ahí entonces es no solamente la oficina, el cuarto de Mach, sino vemos la perspectiva de su propio cuerpo, lo que ve su ojo, y vemos incluso la ceja izquierda, la nariz y parte del bigote de principios del siglo retorcido que logra ver con su ojo izquierdo. Muy interesante. El punto de vista entonces es una capacidad visual que tenemos todos los seres vivos, que nos da una perspectiva cónica del mundo. Otro detalle más es de la situación y el nicho doméstico es que los seres humanos solemos poner yo estuve aquí en los graffiti, ¿no? ¿Qué relación más directa puede haber entre el yo y el mundo que yo estuve aquí, ¿no? Es más, no solamente está en los graffiti de algunos monumentos, sino aparece en una de las primeras pinturas del siglo XIV o XV, que es el matrimonio Andolfini, allá abajo. Ven ustedes la pintura de un matrimonio que se está casando, y atrás está un espejo. Me acerco al espejo del lado derecho y dice arriba Johannes von Eyck fuit hic,
literalmente Johannes von Eyck estuvo aquí, es decir, hace un graffiti el pintor de que estuvo en su propia pintura. Es un retruécano de la situación y del nicho doméstico puestos en la pintura, pero además tenemos el hecho de que nuestro presente, nuestra presencia, está en un punto extraordinariamente fino del tiempo presente. La flecha del tiempo de los físicos corre irrevisiblemente, irremediablemente, en un sentido, no se puede regresar en el tiempo, y nosotros vivimos en el tiempo presente. Los neurofisiólogos, especialmente Benjamin Libet, que ha estudiado la neurofisiología del paso del tiempo y su captación y demás, considera que nuestro tiempo presente neurofisiológico, el tiempo que dura nuestra conciencia en el tiempo presente, es de aproximadamente 500 milisegundos, lo cual es verdaderamente, da como vértigo, ¿no? O sea que vivimos en este espacio de menos de un segundo en el tiempo presente. Claro, la ventana del tiempo presente es un poquito mayor gracias a la memoria de trabajo, nos da unos cuantos segundos más de recuerdo de lo que acaba de pasar. Ahorita que estoy hablando, sería imposible que ustedes mantuvieran la atención en lo que pasa en los 500 milisegundos del tiempo presente. Necesitan mantener en su memoria de trabajo varios segundos, que es lo que voy diciendo, para ir entendiendo lo que estoy diciendo, pero además hace una especie de predicción de para dónde van las cosas. Entonces nuestra ventana del tiempo presente tiene un remanente de unos cuantos segundos de la memoria de trabajo, pero también una prospección que está manejada de esa manera. Pero de todas maneras vivimos en el vértigo de un presente hic et nunc, o sea, aquí y ahora, confinados en esa situación. Pero además se ha encontrado, y es un premio Nobel de Neurofisiología en los años 2011 o 2012, que existen neuronas del lugar en el hipocampo, es decir, neuronas en donde se encienden cuando uno está en un sitio. De hecho, fueron descubiertas en ratas en el laberinto, en donde ciertas neuronas del hipocampo responden al lugar donde está la rata. Eso resolvió la vieja polémica que se armó entre los cognitivistas y los conductistas de cómo maneja la información una rata de su laberinto. Si acaso es nada más una información sensorial, de que la rata reconoce la esquina de donde está y puede determinar su situación por eso, o bien construye un mapa global del laberinto para poder orientarse y resolverlo. Pues el hecho de que existan neuronas del lugar en el hipocampo favoreció la segunda versión, porque hay neuronas que responden a cada lugar donde está la rata en el laberinto, y eso implica claramente que hay una representación cognitiva de todo el laberinto en el hipocampo, o cuando es mediado por el hipocampo en las ratas. Nosotros las tenemos también. Poco después se encontraron las neuronas de coordenadas. Es decir, en la corteza entorrinal existen neuronas que responden a la orientación de los puntos cardinales que tenemos los animales y los seres humanos. La siguiente, como ven, estamos construyendo esto de abajo hacia arriba, o de las facultades más fundamentales a las más elaboradas. La agencia, es decir, ahí está el agente 007, cuando no es uno de ellos, implica una serie de capacidades, las capacidades para evaluar el medio inmediato, para elegir entre alternativas, para expresar decisiones en actos y para modificar el entorno. Todas ellas son las llamadas ahora funciones ejecutivas y están muy ligadas al lóbulo frontal y a la frontalización, operaciones mentales, pues como la formulación de planes, la representación de objetivos, la toma de decisiones, la regulación de respuestas en referencia a las consecuencias de los actos, que de alguna manera están muy relacionadas al lóbulo frontal. Claro, esto no surge de la nada, las acciones del lóbulo frontal no surgen de la nada, vienen antecedidas por una serie de circuitos. De su lado derecho aparece esta imagen que ahora se maneja un poco más del cerebro, no solamente como el hemisferio derecho e izquierdo, sino como el cerebro anterior, que está delante de la fisura de Rolando, y el cerebro posterior, que es fundamentalmente sensorial. El cerebro posterior está situado en las áreas visuales, auditivas, las táctiles, etc.
y todas ellas convergen su información hacia el lóbulo frontal, pero hacia el polo frontal, donde aparentemente están involucradas estas zonas en la toma de decisiones y demás, que después las fibras van hacia atrás a la zona premotora, donde se registra el potencial preparatorio al movimiento y finalmente a la zona motora. Es decir, todo el cerebro está involucrado en la formulación de las acciones, como aparece en la figura. Lo que es interesante aquí desde el punto de vista ya más humanístico es que las decisiones se toman de acuerdo a ciertos proyectos cuya elaboración requiere de selección e inhibición tanto de impulsos y motivaciones como de cursos posibles de acción. Es decir, la identidad personal adquiere su sello más definitivo en la voluntad, en la agencia. Un autor indispensable en este campo es Viktor Frankl y su hombre en uso del sentido. La siguiente facultad es la introspección. La introspección fue tratada académicamente, aparte de Hume y demás, en la filosofía de la mente, por primera vez, probablemente por Karl Jaspers, por este psiquiatra, filósofo existencialista y fenomenólogo de principios de siglo. Y estableció que hay tres momentos de la introspección. Uno que llama la autoobservación, la conciencia de los propios procesos mentales, cuando nos hacemos eventualmente o por momentos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra propia mente. La segunda fase es lo que llamó la autocomprensión, es decir, la interpretación, ya no solamente la observación, sino la interpretación de lo que ocurre en la propia mente, y finalmente lo que llamó la automanifestación, la elección y el arreglo de la expresión de acuerdo a estas capacidades. Como ven, entonces, es una facultad amplia y demás. Es importante establecer que no hay una separación estricta si observamos lo que realmente pasa en la relación entre el sujeto y el mundo, entre el cerebro y el medio, que no hay una separación estricta entre observador y observación. Lacan habla de que cuando estamos haciendo una autoobservación, no es que haya un observador que se desprende del contenido de la mente, sino hay una operación de un sistema neurofisiológico que es un monitor de autoescrutinio. Es como el cursor en la pantalla de la computadora, que es una función de escrutinio y demás, pero en este caso de autoescrutinio. Rosenthal, por otra parte, un filósofo analítico, cognitivista, implica que es un pensamiento de alto orden. Tampoco es que exista un observador como tal, sino se establece un pensamiento de alto orden para monitorear al de bajo orden. Un estado entonces implícito, avanzado y privilegiado, como dice John Searle. En cualquier caso, no se evita la idea de la existencia de un homúnculo o de un agente. ¿Qué es la introspección llamada mindfulness, que también entra dentro de este campo? Yo lo traduzco como plenitud mental. Implica estar y permanecer consciente de lo que ocurre en la propia mente. Todos tenemos esta capacidad y lo hacemos varias veces al día, pero en esta existen sistemas de sabiduría tradicional en donde se aplica voluntariamente esta atención sostenida sobre los procesos mentales de la propia mente. Esto se llama Insight Meditation en inglés, se ha traducido ahora como mindfulness y ahora está de moda. Entiendo que hasta hay cursos y demás para que esto suceda. Es una meditación simplemente introspectiva, la capacidad entonces de estar presente. La gente tiene que entonces dirigir la atención a lo que ocurre en la propia mente, y esta es una capacidad claramente posible y demás. Se habla también en la psicología de la metacognición, que no es lo mismo que mindfulness, o que es pensar sobre el pensar, es decir, el monitoreo de planes, de estrategias, de la eficacia de las acciones que se han tomado, y se mide. Además hay instrumentos psicológicos para medir la metacognición. Se mide, por ejemplo, el acierto en las tareas ejecutivas y el grado en el que el sujeto se percata de su éxito o de fracaso una vez que ha tomado ciertas acciones y demás. La corteza prefrontal está claramente implicada en esto, sobre todo para los juicios retrospectivos, cómo fue mi desempeño en esa tarea y demás. El cíngulo y la ínsula están involucrados también para organizarlos. La siguiente es la primera persona, es decir, en la distinción del yo, ahora sí ya como pronombre, como voz,
es muy interesante distinguir el pronombre del nombre. Y cito aquí una frase que me parece clarísima de Unamuno, en donde está usando tanto el pronombre yo como el nombre yo. Y dice, y yo, el yo que piensa, quiere y siente, es inmediatamente mi cuerpo vivo, con los estados de conciencia que soporta. Es mi cuerpo vivo el que piensa, quiere y siente. ¿Cómo? Pues como sea, ¿no? Diría Unamuno en su acento vasco, y con esa contundencia que tenía, como sea. Unamuno está definiendo la pasión de mi vida. O sea, a mí sí me interesa saber cómo sea. O sea, cómo es que el cuerpo siente y piensa, es la tarea de la psicobiología. Referencias del pronombre yo. Cuando usamos la palabra yo en el discurso en primera persona, nos referimos a muchas cosas. Es lo que llamó alguien un avispero semántico. A veces hablamos de nuestro cuerpo, o a veces hablamos como propietarios de nuestro cuerpo. Mi mano, mi pie, mi cerebro, cosa rara. Punto de vista perceptual o cognitivo también, tomamos un punto de vista y el yo a veces se refiere a eso. El piloto de la atención, cuando yo dirijo mi atención, lo que estoy haciendo en este momento, cuando yo dirijo mi atención hacia cierta parte y demás, estoy hablando como piloto de una facultad de atención. El timonel de la acción voluntaria, cuando muevo mi cuerpo de determinada manera, uso la palabra yo me muevo hacia acá o hacia allá, voy acá o voy allá, etc. O también el protagonista de sueños y fantasías, el yo onírico. Yo soñé anoche que estaba, y uso el pretérito imperfecto, como cuando los niños hablan de los juegos, ¿no? Tú eras la princesa encantada y yo era el caballero que te salvaba. Usamos el pretérito imperfecto también cuando usamos el yo, cuando hablamos de sueños y fantasías. Es decir, ¿qué nos implica que las voces del yo? Pues que hay muchísimas facultades o funciones precisamente que estoy tratando de revisar aquí con ustedes, que implican a la autoconciencia. Este referente, finalmente, dice Strawson en su Individuals, un clásico de la filosofía de la mente, el referente del yo no es otro que el hablante, obviamente, tanto individuo y persona, el yo narrativo, el yo que habla. Pero pues esto es un poco tautológico, es muy evidente. José Luis Bermúdez, filósofo de la mente, muy enterado de neurociencias y demás, actualmente en la Universidad de Texas, es de origen colombiano, dice: el pronombre yo requiere de un entendimiento más allá de lo que es el referente de la persona que lo pronuncia, que eso es obvio. El hablante es una entidad con una trayectoria egocéntrica, dice él. Es decir, es una entidad capaz de situarse y actuar en el mundo. Entonces él está dándole un énfasis muy especial al yo situado. Y ese es el que habla. No es nada más una especie de entidad lingüística metida en el cerebro en la zona de Broca, evidentemente, es algo mucho más que eso. El hablante entonces es una trayectoria egocéntrica, un entendimiento correlativo del individuo en relación activa con el mundo. Ahí está mi tocayo y colega Bermúdez, y aquí está su yocito. Perdón por la broma visual. Otra vez. Pero además de eso, está en los seres humanos el nombre propio. El nombre propio es la etiqueta lingüística. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo mi apellido? Si uso, yo tengo 3 nombres, me llamo José Luis Juan. El Juan me parece horrendo porque nunca me identifiqué con él, pero ahora lo tengo que usar porque está en credencial de lector. Entonces, esa etiqueta lingüística me identifica de alguna manera. Pero además, me pongo, a veces, aquí está, ¿no? DR. Ese DR, que además no me corresponde porque nunca hice un doctorado, soy médico cirujano y partero. Todas estas cosas son, identifican al individuo, ¿no? El título, el origen, soy de acá, de la Ciudad de México, es más, de la Colonia del Valle. Estoy acotando la referencia de mi nombre propio, y eso es parte de nuestra identidad. Y es muy interesante, últimamente se ha puesto
de moda estudiar algo de la neurofisiología de esto, y se sabe que la corteza medial frontal y la unión temporoparietal se activan cuando un sujeto escucha su nombre, a diferencia de cuando escucha otros nombres. Pero curiosamente, y esto ha sido una sorpresa en la etología, no nada más los seres humanos tenemos nombre. Se ha encontrado que hay un silbido en los delfines. Ya ven que los delfines se mueven en grupos grandes y tienen una conducta vocal muy compleja, emiten una serie de silbidos, chillidos y demás que están muy bien estudiados. No se sabe del todo qué significan, aparentemente arman pues conductas colectivas, por ejemplo de cacería y demás, pero se ha encontrado últimamente que hay un silbido que emite un delfín y responde nada más otro en particular. Es más, ese silbido ha sido grabado y cuando se emite, sin que lo emita un emisor delfín, sino una máquina, responde nada más el aludido. Es decir, hay nombres propios en los delfines. Esto lo llaman silbido firma. Eso sí nos sorprendió, ¿no? Porque casi todas las facultades mentales que consideramos humanas han sido encontradas más o menos en los animales, pero encontrar nombre propio sí me pareció sorprendente. Memoria episódica y autobiográfica. ¿Cuál es la memoria episódica? Pues la habilidad para evocar, recrear e interpretar experiencias pasadas y construir con ellas la autobiografía. Es un componente fundamental de la individualidad y de la referencia personal. Les pongo ahí a la derecha un cartel de una película estupenda que se llama precisamente Cuéntame tu vida, de Hitchcock, donde Gregory Peck es un paciente, bueno, es un psicoanalista en formación que está siendo psicoanalizado, que envidia por Ingrid Bergman. La memoria episódica entonces implica que existe una especie de engrama de nuestra memoria personal. Se sabe que el lóbulo temporal está muy involucrado en esta capacidad y demás. Tenemos esta autobiografía, forma parte de nuestra identidad y es parte ciertamente de la autoconciencia. Pero además eso se engarza, no se acaba allí, se engarza con algo que llamamos memoria histórica, o más bien que llaman los sociólogos o los psicólogos sociales, llaman memoria histórica, una relación poco trabajada entre la memoria autobiográfica personal y la memoria histórica. La memoria histórica es un autorreconocimiento colectivo, así como la personal es un autorreconocimiento personal, y es la reconstrucción y recreación de un pasado por una sociedad determinada. Aquello que llamamos tradición finalmente son recuerdos compartidos que atesora un grupo humano, según Maurice Holbach, del 68. La extensión del engrama. El engrama entonces no nada más es algo que tenemos como autoidentificación en nuestro cerebro, sino hay una extensión, hay una referencia a puntos cruciales del entorno. Todos los entornos que tenemos forman parte de nuestra memoria histórica y somos muy dados a poner monumentos, sellos y lugares y demás, ¿no? Les pongo ahí a la derecha una imagen probablemente que nunca se dio en la realidad de nuestro padre de la patria, como parte de nuestra memoria histórica. Sitios, monumentos y demás, ¿no? Y lo que llamó Walter Benjamin la rememoración no solamente personal, sino la recreación que permite el encuentro de un pasado en un presente. Y por eso pongo en la figura de abajo la tumba del propio Walter Benjamin como un monumento histórico de un personaje que recrea su pasado en un presente. La siguiente es la atribución y la alteridad. No habría forma de saber quién es uno sin saber que otros existen. Es más, una teoría de la conciencia, la de Nicholas Humphrey, etólogo inglés de los años 80, dice que el origen de la conciencia humana es la capacidad para atribuir y compartir experiencias. La conciencia para Humphrey se desarrolló en los homínidos primitivos en las cuevas, cuando un homínido tenía que estar interpretando lo que otro pensaba y poder predecir su comportamiento. Yo tengo la impresión de que tiene razón Humphrey, pero es el origen de la conciencia de sí y del otro, más que de la conciencia como capacidad básica que yo creo que compartimos con prácticamente todos los seres vivos que tienen excitabilidad, sensibilidad y sentido.
El símil y el homínido entonces son psicólogos naturales, perdonen ustedes, psicólogos que son psicólogos artificiales, lo van a demostrar el día de hoy con sus carteles y demás, pero hay psicólogos naturales, todos los seres vivos somos psicólogos, tenemos que estar interpretando lo que el otro hace. El primate interpreta, el primate subordinado tiene que interpretar lo que puede hacer un primate dominante para poder ejercer cierto tipo de acciones. Y ahí está el engaño táctico. El engaño táctico definido por Byron Witten, hace muchos años, son los actos que ejerce un individuo que se despliegan de tal manera que otro individuo interprete mal el significado y ejecute una respuesta incorrecta. A la derecha aparece, por ejemplo, en la tropa de macacos, donde hay una jerarquía de dominancia muy estricta y donde el macho dominante, que está ahí atrás, mal encarado, tiene acceso a todas las hembras y nadie más tiene. Pero resulta que este macho juvenil se esconde detrás de una roca para copular con una hembra. Lo que el macho juvenil piensa, imagínense ustedes esto, es que es lo que ve el otro. Sabe que está escondido detrás de una roca y que el otro no lo ve. Por lo tanto, está estableciendo un engaño táctico y por lo tanto está ejerciendo autoconciencia y heteroconsciencia. Conciencia de sí y conciencia del otro. No es una conciencia verbal, obviamente, pero es una conciencia tácita. Y heteroconsciencia o autoconciencia y conciencia del otro tácita. Además está el dolor empático, la percepción del dolor en sujetos allegados, sabemos que provoca actividad en la matriz del dolor, en el observador, pero nada más cuando está abajo, aparece del lado izquierdo cómo se activa una zona de la corteza somatosensorial y del símbolo anterior, cuando al sujeto se le dan estímulos moderadamente dolorosos. No se hace demasiado esto porque pues, los investigadores no son particularmente sádicos, aunque hay quien lo duda. Pero cuando se le da a un sujeto amado un estímulo doloroso, se prende exactamente en la misma zona. Ahora, si se le da a un extraño por completo, se prende pero poquito. Y les debo decir que cuando se le da a una persona con la que uno tiene conflicto, no se prende eso, se prende el circuito de la recompensa. Las neuronas espejo fueron encontradas por casualidad por Isolati y compañía en Italia ya hace unos años. Son aquellas que se activan cuando el sujeto realiza una acción, son neuronas motoras, realiza una acción, pero también cuando ve que otro las realiza. Eso implica que hay un sistema neuronal que no solamente responde al propio movimiento, sino al movimiento similar, pero en otro. ¿Será esta una base neurológica de la empatía? Pues hay quien dice que sí. Los filósofos europeos, sobre todo cierta escuela como los que están aquí, hablan de la alteridad, de la otredad. No solamente uno tiene conciencia de sí, sino ve que los otros también la tienen. Y esto le llaman la alteridad. Martin Buber le llama mutualidad. Levinas habla de la capacidad para alternar, de ahí viene la palabra alteridad que fabrica él, la propia posición por la del otro, ponerse en los zapatos del otro, la empatía, pues. Y Riquet habla que la ipsiedad, que sería lo que yo defino como autoconciencia, requiere de la otredad. No podemos tener autoconciencia si no sabemos que los demás, que el otro con el que hablamos también la tiene. Y finalmente, en este punto hay que hablar del rol, que tiene mucho que ver también con la identidad personal y con el nombre y demás. La identidad propia y el papel social que uno juega, las pautas de conducta que la sociedad le asigna y espera y requiere de un individuo de acuerdo con su rol social. La respuesta típica es una expectativa simbólica. Todo esto habla de jerarquías, de estatus, de estereotipos, de género. Y eso forma parte también de nuestra identidad. Tenemos una identidad de género, claramente. Y eso está de moda actualmente. Y enlaza, es muy interesante este tema, como ven ustedes, enlaza desde los factores de la célula CA1 del hipocampo, de neuronas así individuales y demás, y enlaza con factores sociales y demás muy importantes. George Mead fue uno de los pioneros en eso, en los años 30,
El libro de Mind, Self and Society lo dice todo en su título, Espíritu, Persona y Sociedad, traducido al castellano. Curiosamente, el traductor eligió la palabra espíritu desde la de mind. Y finalmente llegamos al punto final, la conciencia moral, este imperativo categórico de Kant, esto de saber cómo comportarse. Kropotkin, el teórico anarquista, príncipe anarquista, valga la pena recalcar la contradicción aparente, en su apoyo mutuo se declaró muy partidario del darwinismo, pero consideró que el mecanismo fundamental de adaptación no es la competencia, sino la cooperación, lo cual es muy interesante. Habermas, filósofo contemporáneo, dice que estas intuiciones morales evolutivas se expresan en principios que regulan las interacciones sociales. Y Juliana González, la famosa eticista de nuestra universidad, dice que la conciencia moral como resultado evolutivo enraiza en la naturaleza y en los sustratos neurales del ser humano, se enraiza en ellos, pues, ¿no? Es decir, está el deber, aquello a lo que se ve obligado un sujeto por preceptos. Para eso se requiere otredad, se requiere alteridad y autoconciencia. La conciencia moral entonces depende de la autoconciencia. Y hoy día está también de moda estudiar las bases neurológicas de la conciencia moral. El caso de la compasión es un caso también muy claro, y de hecho lo hemos estudiado en el grupo. Un alumno se ha dedicado, o se dedicó ya se recibió hace tiempo, Roberto Mercadillo, tiene un libro entero sobre las bases neurobiológicas de la compasión. La compasión requiere dos factores: requiere empatía, que es el sentimiento de pena o de aflicción que desencadena la percepción del sufrimiento en otro, pero requiere algo más, requiere la beneficencia, es decir, requiere la tendencia a confortar o a mitigar el sufrimiento percibido. Y todo eso tiene una serie de bases cerebrales que se han ido estudiando. Hay un componente entonces moral innato y aprendido. La red neuronal de la corteza prefrontal responde a dilemas morales, se activa por tareas de identificación de los congéneres y tiene una disfunción muy clara en ciertas patologías, particularmente en la personalidad psicopática, cuya déficit realmente es en la conciencia moral. ¿Cómo se organizan estas funciones? Hemos terminado entonces el análisis de cada una de ellas, muy breve y demás, pero ¿cómo se organizan? ¿Trabaja cada una por separado y demás? Bueno, hay un estupendo autorretrato, un autorretrato, ahí está esta regresión al infinito de Rowland. Yo creo que se organizan más o menos de esta manera. Cada una de ellas, del lado derecho aparece un cono. El cono tiene un vértice que es el origen evolutivo en los seres más primigenios y demás, tiene su origen muy lejano y después se va desarrollando en la evolución hasta llegar a su expresión máxima en la base del cono. Pero cada una de las funciones que les he presentado las represento aquí como un círculo de colores que sería entonces como la base del cono, pero están superpuestas obviamente. Estas funciones no trabajan por separado. Finalmente nuestra identidad está dada por la convergencia y la concatenación, la integración de acuerdo con las tareas y demás de cada una de ellas, en una forma como si fuera un enjambre, como un enjambre de pájaros, que es un poco la metáfora que yo establezco del correlato nervioso de la conciencia en general y de la autoconciencia en particular, que es una actividad global del cerebro, pero que se da ordenadamente como un sistema complejo que adquiere como unas propiedades emergentes muy particulares. Es decir, estamos hablando de un sistema que yo llamo 6E, porque tiene 6E. Hoy día se habla mucho en cognición situada, que es una tendencia muy actual y muy de moda de la ciencia cognitiva, que los sistemas cognitivos son 4E, es decir, el sistema cognitivo está encarnado en el cuerpo, es en activo por la conducta, es extendido porque implica acciones sobre el mundo y está embebido en su nicho. Pero yo digo que hay que agregarle 2 Es a estas 4 Es evolutivo por una parte y ciertamente es encefálico. Entonces estamos hablando de la conciencia 6E y agradezco su atención.
Gracias, José Luis. Tenemos tiempo para un par de preguntas, por favor. ¿Me creyeron todo? A ver, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por su plática. Mi pregunta va en dos sentidos. En el caso, por ejemplo, de el autismo, ¿en qué, sobre todo en los rangos como más, que tienen mayor afectación, en qué nivel de conciencia o autoconciencia usted los situaría a estas personas en primer lugar? Y mi segunda pregunta sería, ¿esta lista que usted nos presenta está ordenada ontogenéticamente, filogenéticamente o tiene un orden distinto? De las dos. Sí, bueno, intenta tener un orden, es un poquito discutible, pero intenta tener un orden ontogénico y filogénico, desde las funciones más elementales, más fundamentales, hasta las más elaboradas, como la conciencia moral, que para mí sería la más, no me imagino que haya otro por encima de ella, pues. Entonces hay un orden ontogénico y filogénico. En cuanto al autismo, es muy buena pregunta, y la voy a tener que investigar para responderle bien. Mi primera intuición es de que los niños autistas tienen problemas de autoconciencia seguramente, pero habría que estudiar en cada nivel. Se me hace que hay déficits en varios de ellos, pero para responderle bien lo voy a tener que analizar con más cuidado. Gracias por la buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la conferencia, es fascinante siempre que tengo la oportunidad de escucharlo. Y mi pregunta es más hacia cuáles son las principales líneas de investigación actual sobre autoconciencia específicamente, y habló acerca, aparte de la segunda sección, era que usted utilizaba los métodos de investigación en primera persona, ¿no? sobre estos cursos que hasta donde había escuchado un poquito habían sido hechos un poquito a un lado, ¿no? Por la parte subjetiva que existe en esto. Quisiera saber qué es lo que se investiga sobre este método o cuál es la situación. Sí, un poco largo. Bueno, en mi libro, que ya tiene bastantes años, La conciencia viviente, hay un par de capítulos sobre los textos fenomenológicos que llamo yo. La única forma de conocer la conciencia ajena es porque nos informe el sujeto lo que pasa por su mente. Y ese informe es un informe verbal. No tenemos... Bueno, hay otras formas más elementales también de comunicación no verbal que nos permiten hacer algunas inferencias, pero la inferencia fuerte está por el informe fenomenológico. El sujeto nos informa lo que ocurre en su mente, ¿no? Y esos informes pueden ser elaborados y pueden ser analizados y pueden ser disecados de una manera objetiva. El informe es objetivo. La conducción del informe es subjetiva, pero el informe es objetivo y podemos analizar. Daniel Dennett le llama heterofenomenología a esta tendencia, es una palabrota que implica simplemente eso. Tenemos una serie de jueces que pueden analizar objetivamente un informe de un sueño o un informe de una tarea cognitiva y demás, y esa es factible de ser analizada. Ese sería muy en resumen el punto. Las líneas traté de resumirlas porque en cada uno de los 8 incisos que traté hay investigación. Hay investigación de frontera. 2 premios Nobel en el camino, ¿no? O sea, las de las células celulares y las células del UPS, la corteza interrenal fue el premio Nobel, ¿no? Las neuronas de lugar está postulado Rizzolatti para el premio Nobel, en cualquier momento se lo van a dar. O sea, hay investigación de frontera en cada uno de estos, desde el punto de vista neurobiológico, pero también se dan cuenta de que estos temas, y esto a lo mejor es un mensaje que me gustaría dejarles, que seguramente ya lo pensaron ustedes, esta división tajante, a veces sospechosa, que hay entre la neurociencia, la psicología social y demás, ya vamos a dejarla atrás, ¿no? O sea, evidentemente todos estos temas están implícitos, las aportaciones de cada uno de estos especialistas son fundamentales para entender una función como la autoconciencia o muchas otras funciones vitales. Entonces yo creo que ese es un mensaje que sí me gustaría. Ya todos están asintiendo, qué bueno, dejen atrás esta pelea entre lo social y lo biológico, todo eso. Ya estamos en el siglo XXI. Muchas
Muchas gracias, José Luis. Le voy a pedir al doctor Javier Nieto que se acerque. Estaba invitado para la inauguración, pero tenía una reunión con el señor rector, pero por suerte la cereza del pastel después de la buena conferencia de José Luis, y forma parte del engrama extendido o memoria colectiva, así que por favor, vas a saludar, sí, por lo menos. Bueno, como ustedes saben, el doctor Javier Nieto es el coordinador general de posgrado. Pues ya no quiero decir mucho, simplemente me da mucho gusto estar aquí, que el auditorio esté lleno, que de hecho haya muchas personas afuera. Eso da muestra de la actividad tan importante que ustedes alumnos están realizando, y desde luego con estas presentaciones tan interesantes que escuché apenas un pedacito de cómo. Así que felicidades y buen día a todos.